Hombre, yo también tengo WhatsApp de la... Tu celular. ¿Sos Víctor y tu apellido? Sobarzo. Sos, como figura acá en pantalla. Perfecto, Víctor. Muchas gracias. ¿Hay algún otro de los Yo chicos también. que no estén? Sí, yo tengo el mismo problema, doctor. Buen día. Buen día. Dígame su celular. Es 381 Sí, 55 sí, 21 sí. 77 Sí, 217, 7 de después nuevo. 7 de nuevo 6. y un 6. Perfecto. Ujú. ¿Y su nombre? Yo veo Karina Paz. Ahí está, Karina Paz. Muchísimas gracias. No, por favor. Profe, Ya. el grupo es Obligaciones 2021. Obligaciones 2021, tal cual. Que hasta ahora está vacío y estamos autorizados, el doctor Jerónimo y yo nomás, como para enviar material. Que ahora vamos a empezar a enviar por esa vía, al margen como del canal de YouTube, que es el doctor Jerónimo, que vamos a ver si esta tarde ya está implementado. Está bueno para enviarle también cosas por acá, ¿no? Así que van a estar las dos, van a coexistir los dos sistemas. Yo tampoco estoy, profe, en ese grupo. Bien, ¿usted es Vanessa? Sí, Bueno, deme su celular. 381 Sí. 155 Vanessa yo tampoco. Horacio. Sí, profe. Profe, ¿le puedo pasar el número de una compañera que no tiene micrófono? Sí. Y lo paso para el grupo. Bien, ¿alguien más escuché que no tenían? Tomamos dos o tres una teléfonos compañera. más y de ahí ya vamos a seguir de a poco puliendo todo esto. Pero, No lo pueden compartir Damián, por mensaje. Melina, usted, espera un segundo. Damián, vos me decías. Le decía que puede compartir el link, profe, por el chat. ¿Quiere que se lo diga igual? Sí, espérame un segundito. Ale, si estás por ahí, capaz que ya no. Bueno, ya vamos a ver de compartir claro, porque está en el aula virtual el link. Ya vamos a ver de traerlo al chat para la próxima de acá, del Zoom. Pero de todas maneras, para que vamos solucionando algunos problemas, Melina, me pasa usted el celular de la amiga y Damián, también me pasa el tuyo. ¿Ah? Y los incorporo. Sí, decime cualquiera de los dos que me diga. El mío es 3858 3858. 45 55 58. 58. Esto es Santiago, Damián. Termas Riondo. Termas Riondo, está bueno. Damián Mesa. ¿Profe? Perfecto. Y Melina, deme su teléfono. O el de su amiga, mejor. ¿Hola? ¿Profe? Sí, le escucho. ¿Le puedo pasar el número de una compañera? Sí, pásemelo. Bien, 381. Sí. 617. 317. 63. Sí. 63. 12. Sí, 12. ¿Cómo Julieta se llama Brito. su compañera? Julieta Brito. Julieta Brito. Bien, perfecto. Ahí está. Bueno, muchas por ahora gracias. no, por favor. Cerramos por acá, sin perjuicio que después vamos a seguir avanzando en los que puedan faltar. La idea de este espacio, bueno, un poco para esto, y repasar algunas cosas que puedan haber quedado en el tintero poco claras de la clase anterior. En la clase anterior, un poco hemos visto el tema de la ejecución forzada y de la ejecución por otro, que son como títulos, digamos, o conceptualmente, es un efecto de la obligación. O sea, las consecuencias jurídicas de la obligación es la normal, el pago, que ya lo han visto,
y como consecuencia o efecto anormal, vemos la ejecución por otro y la ejecución forzada y la ejecución por otro. La ejecución por otro hemos podido ver, hemos visto un poco el concepto y los distintos supuestos en que se da. Y lo importante también es que ustedes sepan que tanto la ejecución por otro como la ejecución o la inejecución o la ejecución forzada, la ejecución forzada presuponen un tipo de incumplimiento. ¿Qué tipo de incumplimiento sería? ¿Absoluto o relativo? Para que haya ejecución forzada. No, tiene que ser incumplimiento relativo. Relativo, muy bien. Ahí le hago una pequeña comentario. Hay un programita que justo participé de un curso de posgrado y que el docente nos pidió que lo bajáramos del celular. Entonces estuvo bueno porque había que responder preguntas desde el celular, como tipo competencia, sobre lo que él había dado en clase, y la verdad que estuvo bueno. Pero eso requiere tener dos dispositivos, o sea, que tengan que tener la computadora y el celular. Yo por ahí por eso no lo había puesto como opción, porque digo, no quería digamos, requerirle tantos dispositivos. Pero eventualmente, de los que estamos en clases, ¿ustedes tendrían la posibilidad de un doble dispositivo aparte de la computadora del celular? Para que yo desde el celular les haga esas preguntas, no ahora, ¿no? Sino en la siguiente clase. ¿Lo ven factible o se les complicaría? En mi caso, sí. En Se mi caso complica. también. Sí, sí, es lo que yo me imaginaba y ya es un gran esfuerzo para todos poder conectarnos y tener señal y tener dispositivo, y esto ya es como un adicional. ¿Listo? Lo desechamos esa posibilidad. Que aparte ya van a volver en breve la virtualidad, así que ya todo es la presencialidad, así que ya lo vamos a poder hacer ahí. Bueno, entonces volviendo al tema. Entonces esto requiere incumplimiento relativo. Entonces, cuando hay incumplimiento relativo, que es aquel donde la prestación todavía es posible y útil, ahí entra esta cuestión de los efectos. De la obligación, efecto anormal, inejecución o ejecución por otro. Ahora me voy a detener en la ejecución por otro, que es lo que hemos visto en la clase pasada más rápido. La ejecución por otro, esta ejecución forzada, vamos a ejecución por otro. Acá está. Hay que ubicarse en el artículo 730. 730, inciso B del Código Civil y Comercial. Les vuelvo a remarcar, artículo que hay que saberlo porque es troncal. Ese artículo 730, inciso B, si alguien tiene el código por ahí y lo quiere leer, lo leemos. Si no, les digo de qué se trata. Esta materia hay que estudiarla con el código, y eso les digo que a veces más que complicar, ayuda, porque uno a veces lee el autor que explica lo que la ley dice y puede entenderlo o no, pero después va a leer la ley directamente y capaz que la entiende de una, ¿no? Entonces, nunca subestimen el leer directamente el articulado de la materia que tengan que ver. Artículo 730, doctor. 730. Inciso B. El inciso parte B. B. La parte de... Bueno. Hacérselo procurar por otro a Si quieren, costa del leamos el deudor. encabezamiento y el inciso B. Bien. Artículo 730, efectos con relación al acreedor. Bien. B, hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Pero La obligación da derecho al acreedor ahí de está. hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Claro, está bien. Bien. Eso es, o sea que la obligación, como un efecto, le dan derecho al acreedor a hacerse procurar ese bien debido, aquello a lo que el deudor se ha obligado, dice, por un tercero, ya no va a ser el deudor que me va a cumplir. Esa es la ejecución por otro. No tiene mucha aplicación
es una herramienta válida y está y se la puede usar. En el tráfico jurídico, por decirlo así, o en mi actividad como abogado, que tengo 25 años de profesión, nunca he tenido un caso de hacer un juicio por ejecución por otro. Porque para que yo pueda hacer la ejecución por otro como efecto de la obligación, tenemos que respetar un principio fundamental de nuestro sistema del derecho. Y es que yo no puedo hacer justicia por mano propia. Yo no puedo buscar al tercero por mi propia cuenta que me haga el trabajo y después lo que le cobré, pretender que exactamente el mismo monto me lo tenga que pagar sin chistar el deudor. Yo necesito una autorización judicial previa, o sea, necesito un juicio previo. Y los juicios, como yo les comentaba, o es la vía del juicio ordinario o del juicio ejecutivo, o sea, eso en sí me va a llevar un montón de trámites y de tiempo conseguir la autorización para que un tercero me la haga a costa del deudor. Ese concepto de que hay que pedir la autorización judicial, eso es indiscutible y forma un pilar de nuestro sistema constitucional, ¿no? de organización. El doctor Guayar lo dice claramente, la ejecución dice, puesto que estas palabras textuales del doctor Guayar, que yo lo pongo acá entre comillas, que eso le faltó a esto. Y esto se los voy a mandar ahora por el WhatsApp. A ver, vamos a ver acá, si se puede, lo hacemos, si no. Me parece que no está habilitada la edición. Bueno, lo dejemos, lo corrijo y después se lo mando igual. Profe, sí, perdón, diga. una sola consulta. Si para de la ejecución por otro o del juicio de ejecución, ¿eso es indistinto? ¿Se lo decide uno, el acreedor lo decide? ¿O depende de las circunstancias? ¿Tienen que tener ciertos elementos para que podamos hacer uno o el otro? Claro, va a depender de las circunstancias. Por ejemplo, si es su deudor, si el deudor de su cliente, yo siempre les hablo, no como que son ustedes, sino que, porque tampoco es así en la vida real, en realidad, más allá que lo pueda hacer, la vida de ustedes va a ser, ustedes como abogados, frente a un cliente que les trae el problema, y ustedes tienen que resolverlo a eso. Entonces, su cliente le dice, mire, yo he comprado un auto de colección, o un auto antiguo, puede ser que yo les ponía en la foto de la clase pasada, ese Peugeot 404, color celeste, dominio tanto. Lo compré, lo pagué, y él quedó en entregármelo el día tal que yo tenía que ir por la cochera a buscarlo. Fui, no está, la cochera está cerrada, no me lo pueden hacer. Pero el auto está en poder del deudor. Entonces usted va a tener una obligación de dar cosa cierta, donde es posible y útil el cumplimiento. Y ahí no hay otra chance que iniciar la ejecución forzada contra el propio deudor, porque él es el que lo tiene el auto. Ningún tercero le va a poder cumplir, ¿entienden? Porque esto, ¿cómo se cumple? Entregando el auto. ¿Quién tiene el auto? El deudor. Entonces, ejecución forzada. Ahora, podría darse el caso, porque la ejecución por otro, el campo de aplicación natural son en las obligaciones de hacer, porque en la obligación de hacer, yo no puedo ejercer violencia física sobre la persona para que cumpla con la conducta del hacer. Entonces, la ejecución por otro es una vía, pero sirve para todo tipo de obligaciones. Entonces, en esta obligación, según las circunstancias, en este ejemplo que le estoy diciendo, comentando, podría pasar que ese auto esté no en poder del deudor, sino que el deudor lo haya llevado al auto a un taller mecánico para que lo pongan a punto y el auto esté todavía en el taller mecánico. Y que el deudor obviamente no está yéndolo a retirar ni le entrega y hay incumplimiento. Pero el auto está en el taller. Entonces capaz que usted pueda pedir la autorización judicial para que el del taller le entregue a usted directamente el auto, ¿no? Obviamente que el del taller, si usted va a golpear la puerta, no lo puede entregar porque él responde por el dueño del auto. Pero si hay una orden del juez que le dice que lo tienen que entregar, la tienen que cumplir. Esa orden del juez, no es que yo voy y le pido, esto también quiero que lo entiendan
por cómo funciona el sistema, que hay muchas cosas que cambiar, pero básicamente no es que yo hablo por teléfono con el juez y el juez me da la autorización. Necesito una instrumentación procesal que es o la del juicio de conocimiento, o la del juicio sumario, o la del juicio sumarísimo. En este caso, como no está previsto, tenemos que ir por el juicio de conocimiento. Entonces tenemos demanda, contestación, porque de este pedido le tienen que correr traslado al deudor, que tendrá que decir que sí, que no, lo que fuera. Habrá que producir prueba eventualmente y el juez recién resolverá, ¿no? Entonces es medio pesada el trámite y eso lo hace también a veces poco práctico. Pero depende de las circunstancias si elijo una o la otra vía, ¿no? Sí. Ajá. Y otra preguntita. En el caso que supongamos que elijamos la opción de ejecución por otro. En ese caso, los papeles se transfieren, es decir, la persona el que yo contraté para que haga el trabajo, el nuevo deudor, esta persona sería el nuevo acreedor. Bueno, O sea, eso está bueno que me lo planteen porque yo les digo, cuando uno lo lee por ahí en algunos manuales se generan algunas confusiones y la verdad que es mucho más simple de lo que parece y hay cosas que por ahí no están bien, como que hay cierta confusión. Ustedes, digamos, si nosotros estamos en la ejecución por otro como efecto de la obligación, yo necesito pedir la autorización del juez, entonces el juez, mediante esa demanda de autorización, le va a correr traslado al deudor, entonces el deudor va a tener que decir que sí o que no. Una vez que se resuelve eso y si no hay oposición o si hay oposición y se cosa la prueba, el juez dicta una sentencia y autoriza. Entonces pongamos que el juez me autorice a que yo contrate a un ingeniero a un costo de $5 millones, que es lo que yo le comentaba, para reponer los plantines que yo había contratado con el primitivo deudor y no me cumplió. Entonces eso simplemente me autoriza a mí a contratar con esta persona, que es una obligación independiente, en realidad, y tendrá su suerte independiente porque se supone que me la va a cumplir, pero si no me la cumple, voy a tener otro problema. Pero pongamos que yo contrato con el de los $5 millones, me lo cumple, $5 millones, me lo cumple, le pago. Entonces yo, con eso, en ese mismo juicio, acreditando que ya pagué los $5 millones, directamente ejecuto la sentencia, o sea, le reclamo el pago de los 5 millones a mi primitivo deudor, porque este trabajo fue a costa de él. Pero en realidad que sea a costa de él, no significa que lo tenga que pagar él, porque eso para él lo van a ver en algún libro. Claro. Como que uno piensa que el deudor va a tener que pagarlo. Pues si no me pagó a mí, ¿cómo piensa que lo paga el otro? Eso no existe en la vida real. En la vida real pasa, lo tengo que pagar yo. Y después tengo que recuperar lo que pague al primitivo deudor. Esa es la dinámica de cómo funciona. ¿Entienden? Claro. Entonces algunos dicen, no, es que el tercero pasa a ser el deudor de la obligación. Bueno, el tercero es una nueva obligación que yo contrato, donde él va a ser deudor mío en esos términos, me va a tener que cumplir. La cuestión que pasa es que como ha sido visada judicialmente el monto y todo eso, y con vista a mi primitivo deudor, el monto que yo pague me lo debe el deudor pero yo lo tengo que pagar, no es que salvo que el acreedor me diga, porque puede pasar que esta persona diga, bueno, listo, yo hago el trabajo y después vos cuando pague el otro me pagas a mí. Pero eso no existe en la vida real, no funciona así. Y otro ejemplo que se da, por eso también los confunde, cuando en algunos manuales también dicen ejecución por otro. Sí, por ejemplo, tengo que contratar un albañil que me haga la tapia. El albañil no me hizo la tapia. Entonces lo hago hacer por otro a costa del albañil. Entonces directamente como que voy y contrato. Y eso pasa muchas veces, que uno inicia un trabajo, no lo pagó, no le han cumplido, entonces que tiene que contratar a otra persona para que le haga el trabajo. Por eso no estamos dentro de los efectos de la obligación, como efecto de la teoría de la obligación. ¿Eso saben qué es? Eso es responsabilidad civil. Ahí estamos afuera de la obligación. ¿Y por qué responsabilidad civil? Porque yo contraté a un albañil y le pagué, no me hizo el trabajo. Sin necesidad de hablar con el juez,
contraté otro, pero no voy a esperar 3 años hasta que el juez me autorice una sentencia. Contrato otro, le pago a ese otro. Bueno, entonces yo después tengo la posibilidad de decir, bueno, hay un contrato incumplido. El primer albañil incumplió, antijurídico. El primer presupuesto de responsabilidad civil. Segundo, me generó daño, porque yo además de pagarle a él, le tuve que pagar al otro albañil. ¿Cuál es el daño? Lo que pagué de más al otro albañil. Entonces le reclamo ese gasto, ese daño. Ese daño que yo tuve, que fue pagarle al albañil, es consecuencia causal inmediata del incumplimiento. Relación de causalidad, tercer elemento. Y cuarto elemento, no me lo cumplió porque no quiso cumplir, no porque hubo imposibilidad de pago, hubo dolo o hubo culpa, o había algún otro factor. Entonces tengo los elementos de responsabilidad civil. Entonces en realidad, cuando yo hago eso, lo que estoy haciendo es ejecutar, estoy reclamando daños y perjuicios por la primera obligación incumplida, donde un monto de la indemnización es lo que yo le pagué al segundo. ¿Entienden? Eso a veces lo ponen como si fuese un ejemplo del efecto, y ahí ya se arma el lío, porque dice que quiere decir que yo puedo ir sin necesidad de pedir autorización al juez a hacerlo. No, eso no es el efecto de la obligación. ¿Y cuál es la diferencia que un poco les comentaba la clase pasada? Que si yo pido autorización al juez y el juez me autoriza que contrate un nuevo albañil y que la tapia sale 300.000, bueno, o, no sé, valores, pero 60.000 pesos, pongamos como acotar la tapia, y el juez autoriza los 60.000, pago 60.000 y reclamo ese monto ya como suma de dinero a mi primitivo deudor, pero tiene que pagar. En cambio, si no hago el trámite ese y contrato con el albañil y pago y después hago el juicio de daño y perjuicio para que me devuelva, yo ahí tengo que acreditar el monto, que va a ser, gasté 60.000. Pero capaz que el albañil me pueda cuestionar y decir, mire, pago mucho, no vale 60.000, si usted pagó de más, el problema es suyo, por eso vale 20.000. Y si él me acredita que pagó 20.000, el juez le va a hacer lugar por los 20.000, porque ese va a ser el monto del daño. ¿Entienden? Claro. Pero, o sea que la ejecución por otro, digamos, estas dos personas, que no soy yo, estos dos otros, nunca van a tener relación, digamos. Nunca van a tener relación, exactamente. Nunca van a tener relación. Exactamente. Son dos relaciones jurídicas diferentes. Diferentes, yo con tal uno cual. y yo con el otro. Eso es lo que yo sostengo, pienso, y avalado, les digo, en mi vida he hecho un juicio de autorización por otro, no acá en el estudio. Y además el doctor Guayar también lo sostiene así claramente, que hay que pedir autorización. Sí pasa por ahí en algunos manuales que uno puede, con ejemplos rápidos, le ponen el ejemplo del albañil, algún otro autor pone un ejemplo de una compañía de una empresa de turismo, qué sé yo, y en realidad de un taxi, que vino el taxi, yo llamé el taxi, no vino el taxi, llamé a otro taxi. Bueno, mire, si yo llamo a un taxi y no viene, llamo a otro, no es un caso, digamos. Pueden pasar 3 cosas en ese caso, como ejemplos muy cotidianos, ¿no? Si yo llamo a un taxi y no viene, llamo a otro, pero no le pagué al primer taxi, ahí no hay nada, porque no es responsabilidad civil, porque no hubo daño. Yo no pagué el primer taxi, llamo al segundo y listo, y se acabó la historia. Ahora, si yo ya había contratado el taxi que no vino y después llamé a otro, para mí eso no para mí, sino que eso no es un caso de ejecución por otro. Ese es un caso de incumplimiento de primera obligación y de daños y perjuicios donde me tiene que pagar lo que le pagué al segundo taxi, con relación independiente, ¿no? De todas maneras, digamos, los dos casos son considerados anormales. Claro, lo que pasa es que la responsabilidad civil, para la teoría clásica, es un efecto anormal. En cambio, para la teoría moderna, ya no es un efecto de la obligación, ya está fuera de la obligación. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil requiere otros presupuestos, además de la obligación incumplida, que daños, relación de causalidad y factor de atribución. En cambio, el efecto de la obligación solo me apoyo en la obligación. No necesito más que la obligación y que acreditar la existencia de la obligación para que él deba cumplir, ¿no? Esa es un poco la clasificación, que miren, les vuelvo encima, un poquito atrás de eso, vamos a ver acá, ¿no? ¿Ves? Mire, ve acá que yo le empezaba a ver acá. Esta es la clasificación normal, la clasificación de la doctrina moderna, digamos así. Efectos principales con respecto al acreedor, normal, que es el cumplimiento, que el acreedor pague.
y como anormales, la ejecución forzada, la ejecución por otro, y el cumplimiento por equivalente, que eso después lo vamos a ver. Y lo que es la indemnización de daños y perjuicio, que es responsabilidad civil, y que requiere esos 4 presupuestos de antijuridicidad, daños, relación de causalidad adecuada y factor de atribución, ese es un tema que ya escapa a la obligación, que lo vemos en responsabilidad civil, donde el primer presupuesto de responsabilidad civil es la antijuridicidad. Tiene que ser un hecho contrario al derecho. Entonces, si el derecho lo juzga que es contrario, o sea, que esos bienes son dignos de tutela y que su sanción genera, digamos, debe ser, digamos, la sanción de eso tiene que tener alguna consecuencia. Y en esa antijuridicidad hay 2 formas que puede pasar eso. Uno es cuando una violación al deber de no dañar a otro, que son los actos ilícitos. Entonces, cuando yo daño a otra persona, injustamente, tengo que reparar ese daño. Y la otra forma que asume la antijuridicidad es con el incumplimiento de un contrato. Cuando alguien se compromete a hacer algo, pues, se estipula y no se cumple, la conducta es antijurídica, porque el obrar de él fue distinto al obrar previsto o al cual se obligó, que es antijuridicidad también. Entonces, es el mismo fenómeno. Y después necesitas daño en los 2, relación de causalidad y factor de atribución. Eso hace 20 años que se lo estudia así, pero en los 170 años que se sancionó el código, y todos los primeros años, todos los comentaristas del código, desde Salvat hasta Resónico, Borda, etc., nos enseñaban, y así lo estudié yo en la facultad, que eran 2 cosas distintas, que una cosa era la indemnización de los daños y perjuicios, y otra cosa era la indemnización por el incumplimiento de una obligación. Y entonces estudiábamos como efecto anormal de la obligación la indemnización de daños y perjuicios, donde nos enseñaban lo que era la antijuridicidad, lo que era el incumplimiento, que había que tener daño, bueno, y todo eso lo volvíamos a estudiar cuando veíamos acto ilícito. Entonces se estudiaba por ahí con nombres un poco distintos 2 estructuras que eran exactamente iguales. Entonces fue mucho más inteligente y mucho más simple, porque las cosas deben ser simples también, a eso hay que tratar de apuntar, es decir, es un mismo régimen. Y esto no es consecuencia de la obligación, sino consecuencia del incumplimiento sumado a los otros elementos, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Y lo que sí hay alguna diferencia en que algunos autores sostienen con basamento en un artículo del código, es que dicen que cuando la obligación se incumple y de manera imputable al deudor, se produce una conversión en el objeto de la obligación, que deja de estar obligado al bien debido y pasa a estar obligado a la indemnización. Entonces, como que habría una novación y un cambio de objeto objetivo, una novación objetiva. Y otros autores, como Pizarro y Vallespinos, que yo comparto, dicen que eso no es así, porque la novación implica que se extingue una obligación y nace una nueva. En realidad, la indemnización de daños y perjuicios forma parte de la misma obligación y el nexo está en el incumplimiento. Hay incumplimiento, entonces yo en base a eso reclamo daños y perjuicios. Pero tiene que importancia porque lo que yo estoy reclamando son daños y perjuicios de la obligación incumplida. Si hubiese innovación, estuviese extinguida esta obligación, habría diferencias, ¿saben qué? Por ejemplo, en la prescripción, en el cómputo de prescripción. ¿Desde cuándo computaría la prescripción? ¿Desde el incumplimiento? O si hubiese, ese tema lo vamos a ver en la bolilla 11, o por ahí quizá otro tema más importante, si yo hubiese dado bienes en garantía del cumplimiento de la obligación, por ejemplo, se constituye una hipoteca y me la incumplen, entonces tengo que hacer daño y perjuicio. Si hay una novación y se extinguió la primera obligación y ahora surge una nueva, la hipoteca estaría extinguida porque era un accesorio del crédito. Entonces, cuando voy a reclamar daño y perjuicio, no voy a tener la hipoteca para garantizar. Cuando sería absurdo si yo hice la hipoteca justamente por si me incumplían. Entonces, que se me han incumplido, la obligación está extinguida y la hipoteca quedó fuera. Entonces, por eso yo creo que por ahí hay un esfuerzo semántico de darle alguna explicación y me parece que es mejor la posición que tiene Pizarro de decir simplemente
está fuera de la obligación porque requiere otros presupuestos distintos de la obligación, pero está vinculada con la obligación primitiva porque estamos hablando del incumplimiento de esa obligación, que es el primer presupuesto de la antijudicidad, a lo cual se le adosan otros. Pero no me desvinculo bajo ningún punto de la primera obligación. Es más, es consecuencia de la primera también, ¿no? O sea, es un efecto también que se genera, pero que, bueno, lo estudiamos fuera de la obligación, como cuestión conceptual. Digamos, son como categorías conceptuales. Pero si lo tomamos rígidamente, resulta que esa categoría conceptual tiene incidencia en el hacer práctico, de resolver. Y bueno, y eso ya no, consecuencias disvaliosas, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco la cuestión. Bueno, ya va a entrar la doctora Petra. El tema de la ejecución por otro, quiero ver si me quedó algo más. Porque no es una pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo dura un juicio de daños y perjuicios? Bueno, muy buena pregunta. Variable. A ver, mira, a ver, si yo tengo acá uno, espérame, vamos a ver si puedo abrir. ¿Se está viendo ahí la pantalla? Sí, bueno. Miren, por ejemplo, se van a asustar cuando lo vean, muchachos, ¿no? Pero no es para... Pero la idea es que ustedes conozcan cómo son las cosas de realidad y uno las puede aceptar y en base a eso... ¿Se ve la pantalla o no? ¿Sí? Bueno, este es un Lex Doctor donde está toda la secuencia. Este es un juicio. Ve acá yo voy poniendo, acta poder, recibo, y se ingresa demanda. 31 de marzo del 2016, ingresé demanda. Juicio sumarísimo, ¿no? Zamora María Verónica, cumplimiento del contrato y daños y perjuicio. 31 de marzo del 2016. El cargo, el decreto, cumple el recaudo, que notifica a Buenos Aires, que va la cédula, que vuelve. Este encima fue juicio sumarísimo. Ofrecemos las pruebas, se producen las pruebas, la oficina, devuelvo, va al gabinete, para todas las pruebas, prueba ambiental, al contador que tenía que hacer dictamen, dictamen. Esto me ayuda porque uno va poniendo las gestiones y los llamados a los clientes y todo. La oficina. ¿Se acuerdan la fecha que decía la demanda? Era 2016. Marzo del 2016, ¿verdad? Bueno, Sí. Después, el 12 de diciembre del 2017, bueno, no pasó tanto en realidad, pero el 2016 y el 2017, una cédula que me dicen autos para sentencia. Eso significa que el debate está concluido, ya la actividad del abogado concluyó y lo único que hay que esperar es que se dicte sentencia. 12 del 2017, auto para sentencia. El 21 del 12 del 2017 pasó a estudio. Está para sentencia, están resolviendo octubre, me dicen que por lo menos 2 meses más tardará la sentencia, eso cuando fue al juzgado a ver qué pasaba. Sale a la oficina, no sé qué ha salido. Sale a la oficina porque no, sale a la oficina. Atento a lo dispuesto por la acordada 417, remítase la causa a la excelentísima Cámara Civil y Comercial a fin que proceda por la autoridad al sorteo de un juez a efecto de dictar sentencia. Porque no había juez en el juzgado, entonces a la corte para que, o había un cúmulo de trabajo, entonces se manda a la corte para que designe juez. Bueno, toda una vicisitud propia de que a veces pasa, esto fue medio excepcional, pero no es tan excepcional, pero quiero llegar a dónde llega la sentencia. Vamos al punto central, acá, sentencia. 25 de febrero del 2019 salió la sentencia. Y el juez hace lugar a la demanda. Y acá les voy a contar un tema que sí les va a interesar, bueno, ya lo tengo que dejar. Pasa que esto tiene que ser práctico. Bueno, el juez me hace lugar a la sentencia. Y para que ustedes también lo control fin acá. ¿Ve? El juez hace lugar a la sentencia y la condena, me condena a pagar
todas las cuotas puras que mi cliente había pagado, le ordenan que le tienen que devolver con una tasa de interés, qué sé yo, después le condenan también por daño moral, por todos los problemas que le ocasionó, daño moral, y también la condenan a pagar un daño punitivo, porque esto va por el accidente, entra el derecho del consumidor, que eso sí tenemos derecho del consumidor. Y fijan, como que esto también por eso es importante, ve, 2 de noviembre del 2014 la fecha de la MOGRA. Desde ahí se determina. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vienen todo el cálculo de intereses, hay que hacerlo desde esa fecha. Una consulta. Sí. La demora de un juicio depende entonces del juzgado, no de que el abogado de parte, digamos, te movilice o no se movilice tan rápido. Sí, depende, la gestión del colega y nuestra es importante. El tema del juzgado también es importante. Pero lo que nos pasa a nosotros, en realidad, es un poco más grave, que es lo que se quiere tratar de corregir, es un problema de sistema, en realidad. Entonces, porque tenemos un sistema escrito que es muy pesado y que honestamente no que no es que sea literal el juicio que teníamos en 1700 nacional del código, y ese paradigma no cambió. Y ahora sí hay de cambio funcional. El juez está encerrado en su oficina para dictar sentencia y recién ve el expediente cuando llega la sentencia. Así fue el sistema que funcionaba en 1600, en 1700, con un montón de paradigmas. Esos paradigmas no tienen nada que ver con la Constitución Nacional, que exige inmediatez. Entonces ahora se está pidiendo, no, el juez tiene que estar presente y el juez tiene que seguir el juicio, porque todo ese desdoblamiento genera mucho lobby, genera un montón de cosas que son negativas, etc. Entonces ahora lo que se está tratando, que es la reforma viene por ese lado, es que el juez esté presente, que la demanda y contestación sí por escrito, pero después una audiencia donde se proveen las pruebas, que esté el juez presente, el juez está presente en la etapa de producción de las pruebas, el alegato se lo hace verbalmente en esa audiencia, y el juez dicta sentencia, pero ya dicta sentencia de un expediente que ya lo conoce, porque lo vino acompañando desde el comienzo, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes dificultades que hay, porque un juicio, estadísticamente dicho por la Corte Suprema, que salió el año pasado, primera instancia, un juicio civil y comercial, 5 años y 6 meses. Tiempo promedio de una segunda instancia, 2 años y 3 meses. Si ustedes suman 5 más los otros 2 y pico, tenemos casi 9 años, 8 años. Y es un tiempo real, no es que está exagerado, ¿me entienden? Si hay gestión del abogado, y tenemos suerte porque el juzgado funcione, podemos bajar los tiempos. 2 años andando muy rápido en primera instancia, y 8 meses andando rápido, o sea, estamos en 3 años, ¿no? Que tampoco es un plazo muy razonable. Y a su vez pasa en otros fueros que están más modernizados, por ejemplo, a veces pasa en sucesión, está pasando en los juicios laborales, que están saliendo mucho más rápido con las nuevas tecnologías y los nuevos procedimientos, ¿no? Bueno, la pregunta, ¿cuánto dura un juicio? Promedio, 5 años. Ese es el dato de la realidad, que hay que aceptarlo, no para resignarse, sí hay que aceptarlo para que se pueda cambiar, y es modificable si cambiamos el sistema, y hay un movimiento muy fuerte en que eso se cristalice. Y de hecho, ya hay una acordada de la Corte, ya me están avisando que está la doctora, hay una acordada de la Corte que ya implementa la oralidad. Todo lo vamos a seguir charlando después en las clases. Bueno, los dejo ahora porque ya debe estar la doctora Petra. Gracias, profesor. No, por favor. Adelita, no sé si estás por ahí. Capaz que no la dejé entrar. Disculpe, como he quedado a... Espérame un segundito. Admitir, ahí está. Ahí le estamos admitiendo a la dueña de la clase.
Ahí está. Bien. Adelita, no sé si ya te pude admitir. Buenas tardes, perfecto. Ahí está. Ahí. Bueno, listo. Había quedado como anfitrión y me había olvidado que estaba como anfitrión, así que menos mal que me mandaste el mensaje. Por eso te mandé, por eso te mandé. Muy bien. Bueno, te los dejo un poco cansados quizás, pero no fue la intención. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, hasta el martes, si Dios quiere. Y buen fin de semana. Chao, profe. Hasta luego, profesor. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Chao. Gracias. Nos vemos, Horacio. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Gracias. Chao, Adelita. Bien, bueno, estoy viendo una pantalla. Ahí está. A ver. Ahí está. Bien. Nos vamos acomodando. Bueno. Tenemos, bueno, como ya me adelantó el doctor Bliss, me imagino que deben estar un poquito cansados. Así que vamos a ver un punto nada más de la bolilla 5, puntualmente el punto 4, que son las acciones. A ver si tienen el programa a mano. Recording in progress. Básicamente lo que hacemos es tocar algunos aspectos de la materia y del programa, ¿no? Porque por una cuestión de tiempo es imposible abarcar la temática en general, pero creo que por lo menos sirve para una buena introducción para ustedes a la hora de empezar a ver temas nuevos, bolillas y temas nuevos que vayan encarando. Entonces, con una introducción ya sobre la temática, facilita mucho el estudio ya profundo y detallado que vienen haciendo ustedes sobre las materias, las bolillas que ya hemos desarrollado. Bueno, como les decía, vamos a ver el punto 4 de la bolilla 5, que son las acciones con que cuenta el acreedor. Como ustedes saben, hay un principio general, ¿no es cierto?, en virtud del cual el acreedor no puede inmiscuirse en cuestiones patrimoniales del deudor. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio el acreedor está totalmente ajeno y al margen de las cuestiones patrimoniales de su deudor. Es decir, no tiene ningún tipo de injerencia en el patrimonio del deudor, así a grandes rasgos. Sin embargo, como ya habremos visto en otras oportunidades, cuando existen fundados motivos que le hagan no solamente sospechar, sino que se demuestren de manera manifiesta que el deudor va a incumplir o va a inejecutar su prestación o va a quedar insolvente, el acreedor, el código le reconoce al acreedor ciertas acciones que le van a permitir no específicamente, sin embargo sí les permite una especie de seguro
en cuanto a la posibilidad de cobro de su crédito. Es decir, son acciones que tienden a dar seguridad y a garantizar el cobro del crédito por parte del acreedor. Entonces, en principio, el patrimonio del deudor es totalmente, digamos, el acreedor no tiene injerencia en el patrimonio del deudor, en las cuestiones patrimoniales. Sin embargo, cuando haya motivos serios y fundados, y se ve amenazado el cumplimiento de la obligación del deudor respecto del acreedor, ahí sí el Código Civil le reconoce al acreedor acciones y derechos para lograr asegurar su crédito. Si ustedes, si vamos un poquitito para atrás, no sé si recuerdan, cuando vieron la bolilla 4, la de los efectos de las obligaciones, han visto, bueno, que hay todo un cuadro con una clasificación de los efectos, y hay una parte, cuando vemos los efectos secundarios respecto del acreedor, no sé si se ubican, hacen referencia a la posibilidad que tiene el acreedor a acudir a ciertos medios legales para asegurar el cobro de su crédito. Y se reconocían en aquella oportunidad estas acciones que estamos por ver ahora. Son un poco para que se ubiquen en lo que era la estructura de lo que veníamos viendo. ¿Se acuerdan que en esa clasificación se veían los efectos respecto del deudor, respecto del acreedor, los efectos principales y los efectos secundarios? Bueno, los efectos secundarios están reguladas, o están mencionadas, digamos, estas acciones, que son las que estamos por ver ahora. Bien, puntualmente, estas son las acciones directas y la acción subrogatoria. La acción directa está regulada en el Código Civil y Comercial en los artículos 736 a 738. Si tienen el código a mano, pueden irse a la sección donde están reguladas. Respecto del método de regulación que toma el Código Civil y Comercial, difiere sustancialmente de lo que estaba previsto en el Código de Vélez. ¿Por qué? Porque en el Código Civil anterior, Vélez no se había ocupado de hacer un desarrollo de estas acciones, es decir, no había alguna parte del código referida al concepto, a los requisitos, a los elementos, etcétera, etcétera. A diferencia del Código Civil y Comercial, que en pocos artículos menciona, prácticamente da como un concepto de la acción, menciona los requisitos, los elementos y los efectos de la acción directa. Esa es una gran diferencia con el Código de Vélez Arfield. ¿Qué es lo que hacía Vélez? Reconocía la acción directa en determinados supuestos específicos, sin darle, ¿no es cierto?, una regulación propia. El Código Civil y Comercial incorpora esta regulación de la acción directa en la parte dedicada a las obligaciones en general, que es la que estamos viendo, en el capítulo 2, referida a acciones y garantía de los acreedores. Bien, entonces, tanto la acción directa como la acción subrogatoria van a tener como objeto tratar de alguna manera de asegurar por parte del acreedor el cobro de su crédito. Ya vamos a ver las diferencias sustanciales que hay entre una y otra, que son importantes, pero sin embargo tenemos que saber que existen estas dos acciones en cabeza, ¿no es cierto?, del acreedor, siempre que existan fundados motivos para creer que el deudor no va a cumplir, o en caso de que se genere el incumplimiento, o en los supuestos en que el acreedor pueda ver comprometida la solvencia del deudor. Acuérdense que el patrimonio del deudor es la garantía que tiene el acreedor para satisfacer su crédito. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa frase de que el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores? Entonces, partiendo de ahí, sabemos lo importante y digamos, la implicancia que tiene el patrimonio del deudor, su solvencia, respecto del crédito del acreedor. Bien. Esta figura de la acción directa se asimila digamos, a grandes rasgos con la figura del subcontrato
el subcontrato está regulado en el 1069 y 1072 del Código Civil y Comercial. Un clásico ejemplo del subcontrato es la relación que se establece entre el locador, el locatario y el sublocador. Hacemos como un efecto, hay como una suerte de subcontrato. Bueno, lo vamos a ver más adelante cuando veamos en detalle cómo funcionan estas acciones, pero es para que tengan una idea que un claro ejemplo donde van a ver reflejada toda la dinámica de la acción directa va a ser en el caso del subcontrato. O sea que es importante que le den una leída a grandes rasgos a ese articulado que les acabo de mencionar para que se ubiquen, ¿no es cierto?, en un ejemplo concreto de cómo funcionaría esta acción directa. No significa que solamente se aplique a ese supuesto, sino que es para que tengan un ejemplo base. Bien, si nos vamos al 736 del Código Civil y Comercial, ¿qué es lo que establece? El 736 establece que la acción directa es la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor, hasta el importe del propio crédito. Como ven, del propio artículo 736 surgen automáticamente los sujetos que intervienen en esta figura de la acción directa. ¿Quiénes son? El acreedor, el deudor y un tercero. El tercero va a ser, a su vez, deudor del deudor. Entonces tenemos tres sujetos. Tenemos A, B y C. Yo les hago así para que sea más gráfico y se vayan ubicando. A va a ser el acreedor de B. B es el deudor de A. Y a su vez, B es acreedor de C. Y C el deudor de B. La acción directa, ¿cuál es la dinámica de la acción directa? Es que A va a poder demandar directamente a C. ¿Por qué? Porque C es el deudor de su deudor. ¿Queda claro más o menos la dinámica? Entonces, son tres sujetos, el acreedor, el deudor y el tercero, que es a su vez deudor del deudor de A. Y puntualmente lo que va a hacer esta acción directa es permitirle al acreedor originario que accione en contra del tercero que le debe a su propio deudor. Pero no significa que esta acción pueda prosperar en cualquier momento y en cualquier circunstancia, sino que tiene, siempre y cuando se tienen que dar, ¿no es cierto?, va a poder accionar de esa manera, siempre que se den los presupuestos o los requisitos que el mismo código establece para la procedencia de esta acción. Entonces, la dinámica, como les decía recién, es entre tres sujetos, A, B y C, A el acreedor, B el deudor y C el tercero. Tercero que va a ser a quien va a accionar el acreedor originario. Bien, ¿cuáles son los caracteres principales que tiene esta acción directa? En primer lugar, la acción que interpone el acreedor en contra del tercero es una acción que tiene el acreedor por derecho propio. Es decir, no ejerce una acción de su deudor, sino que es una acción que le compete a él de manera por derecho propio. Es decir, no lo hace en representación del deudor. Como vamos a ver más adelante, qué es lo que pasa en la acción subrogatoria, donde el acreedor se subroga los derechos del deudor para poder demandar al tercero. Entonces acá tenemos una acción que se caracteriza por ser ejercida por el acreedor por derecho propio. Otra característica que tiene la acción directa es que no exige que haya una inacción del deudor, es decir, no exige que A accione ante una inacción de B. Obviamente se tienen que dar los otros presupuestos, pero no es necesario que haya una situación de pasividad por parte del deudor, sino que ese es un requisito que se da en la acción subrogatoria, como vamos a ver. Esos dos caracteres son muy importantes y trascendentes porque diferencian claramente con la acción subrogatoria. Esta acción, a su vez, tiene carácter excepcional y es de interpretación restrictiva. Solamente va a proceder cuando se den los casos, los supuestos que expresamente prevé la ley. Como ya hemos visto en otras oportunidades, cuando hablamos de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, ¿por qué
la doctrina caracteriza la acción de este tipo. Porque imagínense que el fundamento de la acción, de alguna manera, la acción lo que viene a hacer es saltear al deudor para que se dirija en contra de este tercero que es su deudor. Le está reconociendo al acreedor accionar contra el deudor de su deudor. O sea que este salteo que hace el acreedor tiene que ser restrictivo y tiene que darse solamente en ciertos casos y de acuerdo a ciertas circunstancias y características que se deben presentar. No es una acción que se pueda ejercer de manera deliberada, sino que es excepcional y de carácter restrictivo. Imagínense que es bastante, digamos, ambicioso por parte del acreedor o bastante avasallador por parte del acreedor demandar al deudor de su deudor. Entonces, por eso la ley le otorga este carácter de restrictivo y excepcional. Esas son las características propias de la acción directa, puntualmente, ¿no? Bien, el 737 del Código Civil y Comercial se refiere a los requisitos de procedencia de la acción. Si vamos a su texto, del 737 surge que el ejercicio de la acción directa por el acreedor requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos. Un crédito exigible del acreedor contra su propio deudor. ¿Qué quiere decir? Que el acreedor titular, para ser titular de esta acción directa, tiene que ser titular a su vez de un crédito que sea exigible a su deudor. ¿Por qué decimos que tiene que ser exigible? Significa que no tiene que estar sujeto a ninguna modalidad, alguna condición, etc. Este es un requisito, un carácter que no se exige en la acción subrogatoria, por eso es propio de la acción directa. Cuando veamos la acción subrogatoria vamos a ver que el propio articulado establece que puede ser titular de un crédito exigible o no. Acá no, acá sí nos establece de manera expresa el código que ese crédito, que el titular de ese crédito tiene que revestir, el crédito tiene que revestir la naturaleza de ser exigible. O sea que la exigibilidad del crédito del acreedor para poder ejercer la acción se impone así como un requisito establecido por la ley. Bien. ¿Qué más dice el 737? Establece también que debemos estar en presencia de una deuda homogénea y correlativa. Esta deuda exigible del tercero demandado a favor del deudor. Es decir, que de ambas partes debe haber una deuda, un crédito homogéneo y correlativo. Eso establece el inciso B y el inciso C. O sea que el requisito de la homogeneidad y de la correlatividad entre los créditos y las deudas, ¿cierto? Viceversa. Esto nos da la sensación que la acción directa solamente sería ejercida en los casos en que estemos frente a obligaciones de dar sumas de dinero. Si bien son los casos más comunes en los que el acreedor se va a encontrar en condiciones de ejercer esta acción directa, no son los únicos casos. También, cuando estemos frente a obligaciones de hacer, también puede el acreedor ser titular de una acción directa en contra del deudor. Por ejemplo, como yo les decía recién, un caso típico en los que se da esta acción directa es en el caso de la sublocación. Entonces, el sublocador, cuando hablamos de sublocación estamos hablando de un contrato, para ser más llano, un contrato de alquiler. Entonces, ¿cómo se daría esta figura en el contrato de alquiler? Hay un propietario que le alquila a otra persona, y esa otra persona a su vez lo subalquila la propiedad a un tercero. Entonces, ahí tenemos estos tres sujetos, y vemos cómo el locador, puede ser propietario o no, pero bueno, el locador puede ejercer una acción directa en contra del sublocador. O sea, el locador, el sublocatario, determinadas, puede ejercer una acción directa por cobro de alguna suma de dinero, por ejemplo,
Y a su vez, el sublocatario también a la inversa va a poder ejercer, por ejemplo, acá viene el ejemplo de una obligación de hacer, le puede exigir directamente al locatario el cumplimiento de una, directamente al locador. Entonces vemos cómo se dan las tres figuras del locatario, el del locatario y del sublocatario, y cómo esa acción directa es muy gráfica en esa figura del subcontrato. Bien, otro de los requisitos que prevé el mismo 737 es que ninguno de los créditos debe haber sido objeto de embargo anterior a la promoción de la acción directa. Es decir, otro de los requisitos es que ninguno de los dos créditos, acuérdense que estamos hablando acá de dos créditos, porque estamos ante dos relaciones, el acreedor, el deudor, y el deudor del deudor. Entonces, ninguno de esos créditos tiene que haber sido objeto de embargo en forma previa a la interposición de la acción directa. ¿Eso por qué? Bueno, a los fines de evitar Recording in progress. esto es un dato
Recording se in le debe, progress. y tampoco le puedo exigir a este tercero más de lo que entonces, el monto del recurso es causa, nadie se puede ir sin causa. Entonces, por eso mismo, solamente se podrá demandar el monto del crédito menor. Bien, otro de los efectos, según lo establece el artículo 738 en el inciso C, es que el tercero demandado puede oponer al progreso de la acción todas las defensas que tenga contra su propio acreedor y contra el demandante. Esto es un poco lo que les decía hace un rato respecto del deudor, es decir, de B. Acá, ¿qué es lo que se reconoce? ¿Cuál es el efecto? El tercero, que va a ser demandado, que es el deudor del acreedor principal, va a poder oponer todas las defensas que tenga. No solamente, fíjense en la figura, este es el que demanda y este es el demandado. Entonces, el efecto que produce es que este tercero demandado se va a poder defender no solamente contra su acreedor, sino también contra el acreedor demandante. Es decir, que se le permite desplegar todo tipo de defensa en juicio para, para poder defenderse, ¿no? Por ejemplo, puede poner una defensa de prescripción o la extinción de alguna, la existencia de algún medio de extinción, es decir, puede invocar que ya pagó el crédito, bueno, etcétera, etcétera. Un sinfín de defensas que puede hacer valer en el juicio. Eso obviamente también es importante porque hace el derecho de defensa, ¿no es cierto?, del tercero demandado. Imagínense que si un tercero es demandado por el acreedor de su deudor, por supuesto que tiene derecho a defenderse en el juicio, no solamente contra el acreedor demandante, sino también contra invocar las defensas que sean oponibles contra su propio deudor. Bien. Otras de las grandes ventajas que se les reconoce con la acción directa al acreedor es que lo obtenido como consecuencia del juicio va a ingresar directamente a su patrimonio y no al patrimonio del deudor, en Recording in el deudor progress. de su deudor va a entregar y va, digamos, va a obtener el acreedor, va a poder satisfacer su crédito en la medida que corresponda, y ese deudor se va a liberar, o sea, el deudor, hablamos de B, se va a liberar respecto de su acreedor, que es A, en la medida en que el tercero cumpla con la satisfacción del crédito, en función del pago. Entonces, el tercero, el A demanda al tercero, a C, y en virtud de lo que C le pague a A, B se va a liberar respecto de A. Puede ser por el total o puede ser solamente por una parte, de acuerdo al monto que prospere, ¿no? Bien.
Entonces, el ejemplo típico, como les decía, de la acción directa, o el caso donde gráficamente se lo puede notar y advertir, es el supuesto del subcontrato. Bien. ¿Qué es lo que establece, si vienen a mano, el 12.16 del Código Civil y Comercial respecto de la sublocación? Hace mención de manera expresa a las acciones directas. Para ser un poco más gráfica del artículo, así entienden un poco lo que les quiero decir. El artículo establece que sin perjuicio de sus derechos respecto al locatario, acuérdense que estamos locador, locatario y sublocador, el locador tiene acción directa contra el sublocatario para cobrar el alquiler adeudado por el locatario en la medida de la deuda del sublocatario. También puede exigir de este el cumplimiento de las obligaciones que la sublocación le impone, inclusive el resarcimiento de los daños causados por uso indebido de la cosa. Recíprocamente, lo que les decía al principio, el sublocatario tiene acción directa contra el locador para obtener a su favor el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de locación. Entonces ahí, en el ejemplo hablemos de alquiler para que sea más gráfico, en este ejemplo del alquiler, el locador, el que alquila, va a tener acción directa contra el subinquilino, sabemos de alguna manera, y este subinquilino también va a tener una acción directa de manera recíproca con el que alquila por las obligaciones que le deba a su inquilino. No sé si queda claro el tema del ejemplo de la sublocación, me parece que es lo más gráfico, y además el Código Civil y Comercial lo toma, ¿no es cierto?, como caso paradigmático de la institución, así que me parece como bastante claro que lean el 1216 para tener un ejemplo típico de acción directa y ver cómo funciona esta acción. Bien. A grandes rasgos, entonces, esa es la dinámica de esta acción directa, que como verán es una acción muy ventajosa para el acreedor, porque le va a permitir ejercer por derecho propio una acción y obtener la satisfacción de obtener el pago del crédito de un tercero que es deudor de su deudor, y que de esa manera va a incorporar lo que obtenga como consecuencia de esta acción a su propio patrimonio. Entonces, realmente es una acción muy ventajosa a los fines prácticos, ¿no? Bien. Por otro lado, contamos también con la acción subrogatoria. Esta acción subrogatoria está regulada en el 739 y 742 del Código Civil y Comercial, de manera seguida a la acción directa. Y un poco volviendo un poco a lo que significa digamos, al modo en que funciona esta acción, se llama acción subrogatoria, porque a diferencia de la acción directa, lo que hace el acreedor es subrogarse en los derechos de su deudor para poder demandar a un tercero. Es decir, volvemos con la intervención de tres sujetos, el acreedor, el deudor y este tercero. Lo que hace el acreedor es subrogarse en los derechos de su deudor, para poder demandar al tercero. No lo hace por derecho propio, lo hace, digamos, en virtud de los derechos con los que cuenta el propio deudor. ¿Qué es lo que dice expresamente el 739? El acreedor de un crédito cierto, exigible o no, ahí vemos una principal diferencia. ¿Se acuerdan que respecto de la acción directa, el crédito debía ser exigible? Bueno, acá la acción subrogatoria dice, lo que exige es la existencia de un crédito cierto, pero ¿exigible o no? Eso es una condición que puede o no darse. Entonces, el acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor. Claramente lo dice el artículo, el acreedor no ejerce sus derechos, sino que son los derechos patrimoniales del deudor que él va a ejercer por subrogarse en el lugar de él. Si este es remiso en hacerlo, ahí nos está dando una condición para que se pueda ejercer esa acción. Se exige una inacción por parte del deudor, es decir, siempre y cuando el deudor sea remiso en hacerlo, y esa omisión afecta el cobro de su acreencia.
Entonces, volvamos a entender un poco cómo funciona la dinámica. El acreedor. ¿Quién va a ser el titular de esta acción? El acreedor de un crédito cierto. ¿Exigible o no? ¿Qué es lo que hace? Ejerce una acción, o ejerce los derechos patrimoniales de su deudor, no lo hace por derecho propio, son los derechos patrimoniales del deudor, siempre y cuando el deudor manifieste una pasividad, haya una inacción por parte del deudor. Entonces, frente a esa pasividad, y siempre y cuando esa pasividad afecte su acreencia, es decir, que no actúe de manera diligente para poder de manera de ensanchar su patrimonio y que de esa manera el acreedor pueda hacer efectivo su crédito, en esas circunstancias podría el acreedor ejercer esta acción subrogatoria. ¿Qué más dice el 139? El acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio. Un poco lo que les decía recién comparándola con la acción directa. Lo que obtiene el acreedor en la acción subrogatoria no entra de manera directa en su patrimonio, sino que ingresa al patrimonio del deudor, y más aún, el acreedor no tiene ninguna preferencia luego para cobrar su crédito. O sea, vean lo ventajosa que es la acción directa respecto de la acción subrogatoria, obviamente teniendo en cuenta las posibilidades, la facilidad con las que cuenta el acreedor para satisfacer su crédito. Entonces, en la acción subrogatoria, lo que obtenga como consecuencia de la acción va a ingresar directamente al patrimonio del deudor, y de allí, llegado el caso y llegado el momento, el acreedor va a satisfacer su crédito. Bien, entonces la definición del 739 es bastante clara respecto de la dinámica de esta acción. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que el acreedor pueda ejercer la acción subrogatoria? Primero, el acreedor tiene que revestir la calidad de acreedor del deudor, obviamente. Eso es importante porque de lo contrario no va a ser titular de ninguna acción. O sea, para poder el acreedor subrogarse los derechos patrimoniales del deudor, tiene que ser acreedor de él, si no, no podría. Y otro de los requisitos obviamente claves de procedencia de la acción es esta inacción y pasividad del deudor. Entonces, esa es la situación que justifica que el acreedor se subrogue en los derechos de su deudor para poder ensanchar e incorporar bienes o créditos, ¿no es cierto?, en el patrimonio del deudor. Esos son los dos requisitos, digamos, generales que se exigen para la procedencia de esta acción. Bien. Entonces, la legitimación activa, es decir, para poder interponer la acción subrogatoria, solo exige por parte del acreedor estar en posesión de un crédito en contra de su deudor. Y el rol pasivo, que obviamente está ocupado por este tercero. Digamos, el demandado, este va a ser el actor, el demandado en el juicio de la acción subrogatoria va a ser este tercero, que es deudor de su deudor. Esa sería, digamos, la dinámica de la acción y los sujetos que intervienen, ¿no es cierto?, en la acción. El 740 prevé un requisito nuevo que incorpora el Código Civil y Comercial, que es la citación del deudor. Esto es un requisito que no lo contemplaba el Código de Vélez y que había sido muy discutido en la doctrina respecto a la necesidad o la importancia de incorporación. A diferencia de lo que se sostenía en el Código de Vélez, el Código Civil y Comercial lo incorpora este requisito en el 740. ¿Qué es lo que dice el artículo? Dice, el deudor debe ser citado para que tome intervención en el juicio respectivo. Entonces, al igual que veíamos en la acción directa, es una incorporación, a diferencia de la anterior, una incorporación novedosa del Código Civil y Comercial, y un poco el fundamento, ¿no es cierto?, es, como les decía recién, permitirle al deudor que se defienda. O sea, imagínense que
este deudor que es subrogado también tiene derecho a estar en el juicio. ¿Por qué es importante la aparición, ¿no es cierto?, esta citación del deudor en el juicio? Puntualmente por Disculpe, dos doctora, cuestiones. ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿La figura del deudor subrogado sería igual a la del garante? Digamos, tiene una ciertas diferencias, pero entiendo lo que vos me decís, de que en el caso de que vaya contra uno, después podría ir contra el garante. La dinámica es, digamos, en los hechos sería diferente, pero a grandes rasgos funcionaría de esa manera. O sea, técnicamente no es lo mismo, pero funcionaría de esa manera la dinámica. Digamos, vos me decís como el garante, cuando el deudor no cumple, voy contra el garante. Lo que pasa que el garante es un garante de esa obligación originaria. O sea, yo celebro un contrato de alquiler, yo no cumplo, y el que celebró conmigo el contrato va directamente contra el garante para cobrar y satisfacer su crédito. Acá no se olviden que estamos hablando de otra relación jurídica que tiene el deudor. Sí, No sé ahora si me entendí. explico. Bien, o sea, si bien... Gracias. Claro, si bien gráficamente parecería como que, o sea, intervienen tres sujetos y hay una serie de juegos de acciones, piensen que en estas acciones el tercero no tiene ningún tipo de vinculación con el acreedor y tampoco sale a garantizar, sino que estamos hablando de dos créditos independientes y diferentes. Bien, ahora, lo que le estaba diciendo de la citación del deudor, ¿por qué es importante? Puntualmente va a ser importante por dos cuestiones. Primero, porque una vez que es citado el deudor a juicio, va a ser importante la posición que adopte respecto de este juicio. Existen dos posibilidades. Una, que comparezca, que se presente en el juicio, y que se oponga, que tilde de improcedente esta acción subrogatoria, que se oponga, dando los motivos que considere pertinentes. Por ejemplo, podría alegar que él no está en una posición inactiva o pasiva respecto del cobro de su crédito, entre otros. O puede ser, por el contrario, que asuma en ese juicio el rol de actor y continúe su juicio hasta aún más. Podría haciendo propia esa acción, podría hacerla propia la acción y hasta ampliar, ¿no es cierto?, la pretensión original. Entonces, volviendo un poquito, imagínense un juicio del acreedor contra un tercero, este acreedor se subroga en los derechos del deudor, y una vez que se interpone la acción, le dicen a este deudor, vení a juicio y da tu opinión. Entonces, este deudor que lo traen a juicio, ve la situación y puede tomar distintas posturas. Puede decir, no, esta acción no es procedente, por tal y tal motivo, porque yo no estoy pasivo, yo estoy por la causa que fuera, o puede directamente él asumir como propia esa acción y tomar el rol de actor. Por eso es importante esta intervención del actor, del tercero en el juicio. Bien. Ahora bien, no todos los derechos pueden ser subrogados. ¿Qué quiero decir con esto? Que el acreedor no puede subrogarse en todos los derechos de su deudor. Hay ciertos derechos que están excluidos de la acción subrogatoria y que esos están enumerados en el artículo 741 del Código. ¿Cuáles son esos derechos? El inciso A establece que los derechos y acciones que por su naturaleza o por disposición de la ley solo pueden ser ejercidos por su titular. Hay ciertos derechos que solamente pueden ser ejercidos por su titular. Entonces, solamente podrían ser ejercidos por parte del deudor. Y en esos casos el acreedor no podría subrogarse en los derechos del deudor. Eso está vinculado a que hay ciertos derechos que son inherentes a la persona. Por ejemplo, ¿cuál sería uno de esos derechos en los que no procedería la acción subrogatoria? Por ejemplo, el derecho a cobrar una indemnización por las consecuencias no patrimoniales. Entonces, en ese caso, o, por ejemplo, el reclamo de ciertas afecciones a la dignidad.
Esos son derechos que son inherentes a la persona del deudor y por lo tanto el acreedor no podría subrogarse, ya que no procedería a la acción subrogatoria cuando se trate de ese tipo de derechos. Otros serían los derechos y acciones que están sustraídos de la garantía colectiva de los acreedores. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio que el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores? Es decir, que todo lo que conforma el patrimonio del deudor sirve para garantizar el crédito del acreedor. Sin embargo, el código, ya ahora lo vamos a ver, establece que hay ciertos derechos que no forman parte de esa garantía común. Es decir, que no vienen a garantizar ningún crédito del acreedor, sino que están ajenos, que no forman parte de esa prenda común, no forman parte de la garantía. Bueno, a eso hace referencia este inciso B, que son los que están enumerados en el 744 del Código Civil y Comercial. Es decir, son derechos y acciones sustraídos de esta garantía común de los acreedores. Eso ya lo vemos en... O bueno, no, los mencionemos ahora porque no vamos a tener tiempo de verlos después. Entonces, cuando hablamos, este inciso B se refiere a lo expresamente previsto en el 744 del Código. Si ustedes van al 744, se van a fijar que establece cuáles son esos bienes excluidos de la garantía común. Y hay una enumeración bastante extensa. Esos son. Vamos a hacer una leída hacia grandes rasgos para que vean el fundamento de este artículo. Las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente y de sus hijos. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir? Que estos bienes no forman parte de la garantía común. O sea, no habría la ropa, los muebles de su uso, etcétera, no formarían parte de la prenda común de los acreedores. Tampoco los instrumentos necesarios para personal de la profesión, arte, también los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado. Fíjense que en estos dos incisos, el fundamento de estos dos incisos está en la religión, en el culto, es decir, en las cuestiones de tipo moral. Entonces, en respeto a eso, el código los aparta y dice, no, esto no forma parte de la garantía común de los acreedores. Esto no puede ser afectado. Fíjense que de manera bastante razonable, cuando hace referencia a los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado, el Código Civil y Comercial viene a ampliar de alguna manera todo, digamos, los bienes que están referidos a las distintas religiones, es decir, a cualquier religión reconocida por el Estado. En el Código Civil de Vélez se hacía referencia solamente a la religión católica. Entonces es mucho más inclusivo este nuevo inciso donde cualquier religión reconocida por el Estado, cualquier bien afectado a esta religión, queda incluido como bien excluido sería. Bien. Bueno, el artículo enumera otros supuestos más. Ahí vemos también el tema de las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral o material derivado de lesiones a su integridad psicofísica. Eso es inherente al deudor, por lo tanto, también quedan excluidos, etcétera, etcétera. Bien. Todo eso que le estaba enumerando vendría a conformar vendrían a formar parte de estos derechos y acciones que están sustraídos de la garantía de los acreedores. Entonces, sería procedente, en principio el acreedor podría subrogarse en todos los derechos del deudor. Sin embargo, hay derechos en los cuales el acreedor no puede subrogarse, que son estos que estamos viendo. Los derechos que son inherentes, digamos que para el ejercicio son inherentes, su ejercicio es inherente a la persona del deudor, los derechos y acciones sustraídos de la garantía colectiva del acreedor,
Las meras facultades que puede ejercer el deudor, acá hay una diferencia, las meras facultades, por ejemplo, una facultad de disposición de un bien, o facultades de administración, eso tampoco puede el acreedor subrogarse. Habría una diferencia con los derechos adquiridos que tiene el deudor y que en ese caso sí podría subrogarse, pero en estas facultades el acreedor no se podría subrogar a menos, como dice el inciso, que del ejercicio de esa facultad pueda mejorar la situación patrimonial del deudor. Entonces, en ese sentido, el acreedor podría subrogarse. Ahora bien, es muy finita la línea que determina qué facultades mejorarían la situación patrimonial del deudor y cuáles no. Bueno, llegado el caso, el juez va a determinar, en el caso concreto, si la subrogación de una determinada facultad es o no, digamos, si está o no ajustada a este inciso. Es decir, si realmente el ejercicio de esa facultad provocaría como una consecuencia directa el ensanchamiento, por decirlo así, del patrimonio del deudor, o en caso contrario no podría subrogarse, ¿no? El acreedor no podría subrogarse al ejercer esa facultad. Bien. El 742 enumera las defensas que puede oponer el demandado en el juicio de acción subrogatoria. El demandado que sería el tercero, ¿no es cierto? Este ejercicio de esta incorporación de las defensas oponibles tiene también que ver todo lo que tiene que ver con el derecho de defensa que nos estoy viendo de las partes en el juicio, denota una clara muestra de lo que ha sido el proceso de constitucionalización del derecho privado, cómo las garantías constitucionales están expresamente reconocidas en todo este articulado y dejan ver este paradigma, ¿no es cierto?, de la Constitución en el Código Civil, y que de alguna manera lo que hace el derecho privado es no solamente receptarlas, sino hacerlas posibles por reconocimientos expresos en su articulado. Entonces, estas defensas que se reconocen al tercero es una clara muestra de este proceso de constitucionalización. Bien, ¿qué es lo que dice el 740? Pueden oponerse al acreedor todas las excepciones y causas de extinción de su crédito, aun cuando provengan de hechos del deudor posteriores a la demanda, siempre que estos no sean en fraude de los derechos del acreedor. Es decir, el tercero va a poder defenderse en el juicio y va a poder oponer todas las excepciones y defensas al acreedor. Ejercer libremente su derecho de defensa. Un poco como veíamos en lo que acontecía en el ejercicio de la acción directa. Bueno, a grandes rasgos, estas son las dos acciones con que cuenta el acreedor para poder asegurar la satisfacción de su crédito. Creo que bueno, hemos podido hacer como introducción bastante detallada de las características de una y otra. Lo bueno es que es un articulado muy escueto, que como ya lo habrán visto es lo que les he mencionado en el desarrollo de la unidad. Así que bueno, con esto estaría dada de manera casi completa el punto 4 de la bolilla 5, y el punto 5 de la bolilla 5, a ver, en el programa, es el patrimonio del deudor como garantía común, que cuando lo vean se van a dar cuenta que están obviamente íntimamente vinculados a todo esto que hemos visto, y una de las cuestiones principales es el 744, y hacen referencia a todos aquellos derechos o bienes que están excluidos de la garantía común de los acreedores. O sea que a grandes rasgos, esa es una parte importante de ese punto, así que les va a resultar bastante fácil la lectura. Bueno, siendo las... ¿Sí? ¿Podría repetir los caracteres de la acción subrogatoria? A grandes rasgos, para que la identifiquen, los caracteres de la acción subrogatoria... perdón, estaba pensando en la acción directa. Si los vamos diciendo, a diferencia de la acción directa, vamos a decir que la acción directa es una acción que ejerce el acreedor por derecho propio. En la acción subrogatoria la ejerce
el acreedor, pero porque se subrogan los derechos patrimoniales del deudor. No la ejerce por derecho propio, sino porque se subrogan los derechos del deudor. Otra de las características de la acción subrogatoria es la exigencia de la inacción por parte del deudor, es decir, el deudor tiene que demostrar cierta pasividad o inacción, y por eso el acreedor encuentra fundamento para subrogarse y ejercer los derechos por él. Ese requisito no se exige en la acción directa, no es un requisito que haya una inacción del deudor. Y otra diferencia importante, me puedo estar olvidando, pero a grandes rasgos para que la tengan en cuenta, acuérdense que la acción directa, lo que obtiene el acreedor como consecuencia de la acción, ingresa a su patrimonio, al patrimonio del acreedor. En la acción subrogatoria, lo que obtenga como consecuencia de la acción va a ingresar al patrimonio del deudor. Y respecto de lo que ingrese en el patrimonio del deudor, el acreedor se va a cobrar su crédito. Pero ni siquiera el acreedor tiene una preferencia digamos, bueno, se decía en privilegio, no tiene ninguna preferencia al cobro de ese crédito, sino lo que hace es ensanchar el patrimonio del deudor. La acción subrogatoria lo que hace es ensanchar ese patrimonio. En cambio, la acción directa obtiene ese crédito hasta el monto, obviamente, por el monto menor de los dos créditos en juego, ¿no? A grandes rasgos es eso. No sé si he dicho algún carácter específico. Doctora. Me parece que no. Sí. O sea, el tercer punto vendría a ser que proporciona un beneficio indirecto. Claro, proporciona un beneficio directo. Por eso, esa es una gran ventaja de la acción directa, que automáticamente entra al patrimonio del acreedor, en cambio en la subrogatoria ingresa al patrimonio del deudor, que al ensancharse le va a permitir al acreedor tener más chances de cobrar su crédito. Claro. Esa sería la ventaja. Sí, gracias. Bueno, creo que, no sé si tienen alguna otra duda, me parece que a grandes rasgos están desarrolladas las dos acciones. Así que, bueno, con esto vamos a dar por finalizada la clase. Espero bueno, que les haya sido clara y les haya servido, por lo menos para que tengan una introducción importante respecto de la materia. Así que, bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana. Doctora, disculpe, si nos surge alguna duda, ¿dónde Sí. podemos hacer la consulta o esperamos a la clase que viene directamente? ¿Alguna duda puntual de este tema que acabo de dar o de lo que les surja de acá hasta el martes? No, O que de tengan. todas las bolizas, porque como ya nos vamos preparando todos para el parcial. Bien. Bueno, yo les diría que yo le puedo avisar al doctor Blicker que demos un espacio el martes para que puedan realizar algunas consultas puntuales. No sé si no sé si les parece. Yo ya Gracias. hablo con él, por supuesto, tienen libertad de hacerlo. ¿Mm? Bueno, que tengan un buen fin de semana. ¿Mm? Hasta la semana que viene. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Igualmente. Buen fin de.